Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 39. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todo lo que tú nos das, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra. En este momento queremos tener un encuentro con tu palabra, porque con ella podemos aprender más y más acerca de tu amor, de tu misericordia y de cómo como cristianos podemos llegar a ser luz del mundo. Por eso envíanos tu Espíritu Santo para poder entender más y más lo que quieres enseñarnos. Gracias por todo, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La narración de la que se ocupa el capítulo 39 de Jeremías es la caída de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor, la huida y captura del rey Sedequías y la liberación de Jeremías, terminando una profecía salvadora relativa al etíope Ebed-Melech, antiguo libertador del profeta, además de algunos otros hechos que rodearon la destrucción del reino de Judá. Vamos a estudiar este capítulo por varias secciones. La primera parte son los versículos 1 al 3, donde se narra la caída de Jerusalén por mano de los principales oficiales de Babilonia. Leamos. En el mes 10 del 9º año del Sedequías, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el 9º día del mes cuarto del año 11 de Sedequías, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces llegaron todos los oficiales del rey de Babilonia, Negal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequín el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag y todos los demás oficiales del reino de Babilonia, y se instalaron junto a la puerta del centro. Algunos comentadores ubican la fecha del comienzo del asedio a Jerusalén el 15 de enero del 588 a.C. y la caída de Jerusalén como tal ocurre el 18 de julio del 586 a.C. Recordemos que el sitio a Jerusalén duró 30 meses. Esto impidió el acceso de alimento a la ciudad para lograr su sometimiento. Entonces el texto menciona una brecha y la puerta principal en donde los principales soldados del rey de Babilonia se ubicaron para atrapar a los que pretendían escaparse. Esta brecha al parecer está allí no porque los babilonios la hayan abierto, sino que fue abierta por los soldados del rey como una vía de escape ante el asedio de Babilonia. Terrible fue la situación de la gente de Jerusalén, el hambre, el acoso de los enemigos, pero este pueblo para nada quiso hacer caso al Señor de bondad. No se lee que ante el peligro hayan decidido buscar al Señor, sino que hacían todo lo contrario a las indicaciones divinas. Miremos la descripción que ofrece Elena de White de la toma de Jerusalén. En el momento de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor, muchos fueron los que, habiendo escapado a los hombres del largo sitio, perecieron por la espada. De entre los que todavía quedaban, algunos, notablemente los principales sacerdotes, oficiales y príncipes del reino, fueron llevados a Babilonia y allí ejecutados como traidores. Otros fueron llevados cautivos para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Libro Profetas y Reyes, página 338. Así que fue un momento de mucha angustia para los habitantes de Judá que no quisieron escuchar las advertencias divinas.
El rey Sedequías y sus principales consejeros decidieron abandonar al pueblo a su suerte y huyeron del asedio del enemigo, y a través de una brecha que habían hecho y que facilitó la entrada de los babilonios, ellos trataron de escapar. Versículos 4 al 7. Leamos los versículos 4 y 5. Sucedió que al verlos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron. Salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta que abría entre los muros. Se dirigieron hacia el Arabá, pero el ejército de los caldeos lo persiguió y alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó. Lo tomaron preso y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Ribla, en la tierra de Hamat, y éste pronunció sentencia contra aquel. Al ver el rey Sedequías que lo inevitable estaba haciéndose realidad, decide abandonar la ciudad, creyendo que podía huir del asedio babilónico. Trató de escapar hacia el este, quizás para buscar el refugio en Moab u otra nación cercana. Pero los soldados de Babilonia se dieron cuenta, lo persiguieron, lo tomaron preso y lo llevaron ante la presencia del rey Nabucodonosor, que se encontraba en Ribla, un lugar comercial donde había puesto su cuartel general y donde dirigía toda la invasión a Palestina. Sigamos con los versículos 6 y 7. El rey de Babilonia degolló en Ribla a los hijos de Sedequías en presencia de éste. Asimismo, el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá. Al rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor estaba indignado con este hombre que lo había traicionado y quería escaparse, así que ejecuta una triple sentencia contra Sedequías. Número 1, sentencia de muerte contra los hijos de Sedequías y contra los principales de Judá. Número 2, le sacaron los ojos. Y número 3, lo llevaron encadenado a Babilonia. ¿Por qué está pasando esto tan terrible entre el pueblo elegido de Dios? Pues hay varios elementos. Número 1, Dios los llamó al arrepentimiento para retraer el juicio a Jerusalén, pero ellos no quisieron arrepentirse. Número 2, el Señor les recomendó que se sometieran al rey de Babilonia, pero ellos no quisieron aceptar este consejo. Y número 3, el rey Sedequías fue a hacer juramento al rey de Babilonia de lealtad y sin embargo se había aliado con Egipto para hacerle frente a Babilonia. Esto enardeció a Nabucodonosor, que consideró a Sedequías un traidor. Elena de White nos ayuda a entender esta parte de la historia. Dice, si Sedequías hubiese respetado esta renovación de su pacto jurado, su lealtad habría ejercido una influencia profunda en el espíritu de muchos de los que observaban la conducta de quienes aseveraban reverenciar el nombre del Dios de los hebreos y apreciar su honor. Libro Profetas y Reyes, página 329. Pero el rey de Judá perdió de vista su alto privilegio de honrar el nombre del Dios viviente. Acerca de Sedequías ha quedado escrito: hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías, profeta, pero le hablaba de parte de Jehová. Rebelóse asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehová, el Dios de Israel. Libro Profetas y Reyes, página 329. Fue una serie de desaciertos y de rebelión que trajo estas terribles consecuencias contra Judá. Sigamos con el versículo 8. Después los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo y demolieron los muros de Jerusalén. Aquí se describe la total destrucción de Jerusalén. No quedó una casa o un edificio en pie. Hasta el mismo templo fue destruido. La ciudad fue totalmente arrasada. No quedó nada en pie. No quedó habitable. El fin de esta ciudad había llegado. Pero es interesante que los propósitos de Dios se cumplen. Este pueblo que rehusó obedecer al Señor, al ser esparcido en las naciones extranjeras, van a llevar el conocimiento de Dios a muchos lugares. Veamos el siguiente comentario de Elena de White al respecto.
¿Por qué permitió Dios el Señor que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que los israelitas fueran vencidos por sus enemigos y llevados a tierras paganas? Porque fracasaron en ser misioneros suyos y levantaron murallas de separación entre ellos y las gentes que los rodean. El Señor los esparció para que se pudieran llevar al mundo el conocimiento de su verdad. Si eran leales, fieles y sumisos, Dios los traería de vuelta a su propio país. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1034. Dios puede tomar una situación adversa y convertirla en una oportunidad de triunfo. Pero hay algo interesante. No todos fueron llevados cautivos. Fueron dejados en Jerusalén los más pobres. Leamos los versículos 9 y 10. Al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, además de los desertores que se habían pasado a él, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los hizo llevar cautivos a Babilonia junto con el resto del pueblo que había quedado. Sin embargo, Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá a la gente más pobre que no tenía nada, y en ese día les dio viñas y campos. La ciudad de Jerusalén fue asolada y arruinada como una notable comprobación de la destrucción causada por el pecado. La conflagración no se efectuó sin advertencia divina. Y entonces comienza el proceso de deportación, con el objetivo de evitar que este pueblo se rebelara nuevamente contra el gobierno de Babilonia. Pero hace algo interesante, que a los más pobres se les dejó en la ciudad y el rey les ordenó que les dieran lugares para sembrar y hacer viñedos. Esto haría que estos hombres fueran leales al rey de Babilonia. Además, que al cultivar la tierra iba a recibir algo de tributo. Entonces Nabucodonosor tiene una deferencia interesante con el profeta Jeremías. Esta es la sección que va del versículo 11 hasta el versículo 14. Allí se da a entender que Nabucodonosor conocía quién era Jeremías. Leamos los versículos 11 y 12. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómalo y cuida de él, no le hagas nada malo, mas bien harás con él como él te diga. El rey Nabucodonosor envió a uno de sus oficiales importantes, el jefe de la escolta del rey y hombre de mucha confianza, con la orden de sacar a Jeremías de la cárcel y que lo entregara a Gedalías, uno de sus protectores, hombre fiel a Dios. Leamos los versículos 13 y 14. Entonces dio órdenes Nabuzaradán, capitán de la guardia, junto con Nabuzazban, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmag y todos los altos oficiales del rey de Babilonia, y ordenaron traer a Jeremías del patio de la guardia. Luego lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safán, para que lo llevara a su casa, y habitó en medio del pueblo. Al parecer, como estudiamos más adelante, Jeremías fue sacado de la cárcel y fue llevado junto con los otros cautivos por una corta distancia desde Jerusalén hasta Ramá, donde el capitán babilonio le refiere que es liberado. Y la petición de Jeremías era que lo fuera llevado a Gedalías, quien al parecer era su amigo y protector. Y así ocurrió. De esta manera, Jeremías se quedó con los más pobres de Israel. Pero los versículos 15 al 18 son un paréntesis para introducir una promesa a un hombre bueno, quien era Ebed-Melech, que tuvo el coraje de ir ante el rey Sedequías y mostrar el terrible error que se cometía de meter a Jeremías en un pozo donde probablemente llegaría a morir. Leamos los versículos 15 y 16. La palabra del Señor vino a Jeremías cuando estaba preso en el patio de la guardia y dijo: ve y habla a Ebed-Melech el etíope y dile que así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo cumplo mis palabras sobre esta ciudad para mal,
y no para bien, y en aquel día sucederá en tu misma presencia. Ebed-Melech trató al anciano profeta con cuidado y consideración. Entonces, en medio del asedio, cuando muchas personas mueren, los principales del reino de Sedequías son ejecutados, los hijos del rey degollados, el Señor le hace una promesa especial a Ebed-Melech. Dios cumplió su palabra. Entonces Ebed-Melech tendrá la seguridad que el Señor cumplirá esta promesa. Leamos los versículos 17 y 18. Pero en aquel día yo te libraré y no serás entregado en manos de aquellos cuya presencia temes, dice el Señor. Ciertamente yo te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor. Dios promete preservarle la vida a este hombre fiel por su lealtad mostrada a Jeremías y que además no moriría por la espada de los babilonios, pues Jeremías sin duda intercedería por él. Y entonces termina estas palabras destacando una cualidad importante de este hombre, la razón por la cual recibe la bendición del Señor. Dice, porque tuviste confianza en mí. Esta es la principal de todas las características de un hombre fiel. Confianza en el Señor, seguridad en el Señor, seguir las indicaciones divinas cuando el resto del mundo hace lo contrario. En un mundo que presiona a las personas a dudar de Dios, a desobedecer al Señor, es posible ser como Ebed-Melech y poner toda nuestra confianza en Dios. Y en medio de la prueba, en medio de los terribles acontecimientos del fin de la historia del mundo y el fin del reino del terror, los fieles hijos de Dios serán preservados para vivir con el Señor por siempre. Su vida será la garantía de la eternidad. Esa vida que está disponible para todos los que deseen aceptar al Señor de corazón. Apreciados amigos y hermanos, la fidelidad del Señor siempre trae recompensas inimaginables y lo que motiva esa fidelidad es conocer a un Dios de amor, de bondad. Dios siempre actuará para beneficiarnos y hacernos crecer. Es hora que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida y puedas recibir su gracia. Que el Señor te bendiga para que puedas hacer esta historia una realidad en ti. Que el Señor te acompañe. Amén.